Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama La Nacionalización. Falta solo una semana para que se cumpla el primer aniversario del debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica. Todavía nos acordamos cuando la diputada plurinominal Paloma Sánchez salió al exterior del recinto a burlarse de quienes le exigían que votara a favor de la soberanía nacional y en contra de Iberdrola, y les gritó: "No va a pasar". Una frase que Alito Moreno, el que insólitamente sigue siendo aún el presidente del PRI, repitió en su discurso ese día 7 veces seguidas. Tiempo después sabríamos que tanto el dirigente del PRI como la diputada plurinominal estaban unidos en una trama de fotografías y extorsiones para garantizar la lealtad al grupo partidista. Quien hablara por Acción Nacional ese 17 de abril de 2022, Jorge Romero, ahora está señalado de pertenecer al cártel inmobiliario y su socio, Von Roerich, está prófugo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Quien fuera el orador del partido del Movimiento Ciudadano en aquella vergonzosa sesión, Álvarez Maínez, defendió hace poco en la tribuna a Margarita Zavala, tras el veredicto de culpable de narcotráfico contra Genaro García Luna. Hay que recordar que hace un año a Zavala se le exigió recursarse del debate por el clarísimo conflicto de interés porque su marido había recibido 10 millones de la empresa española Iberdrola. Se pidió lo mismo para la diputada del PRD, Edna Díaz, por haber metido al cabildero de la eléctrica italiana Enel, Paulo Salerno, al recinto de los diputados. Se recuerda todavía cómo los perredistas acabaron confesando que Salerno había redactado partes de sus iniciativas eléctricas. Las dos diputadas argumentaron violencia política de género y persecución política y se quedaron a votar. Aquella vez, los dipuclaudios usaron como armas retóricas a Ovidio Guzmán, actualmente detenido y en proceso de extradición, y la supuesta casa que rentaba la esposa de un hijo del presidente en Houston, una historia que llenó de lodo y descrédito a los medios que trataron de hacerla pasar como conflicto de interés. Los pocos dipuclaudios que se refirieron al tema dijeron que la empresa de electricidad del Estado, la CFE, usaba energías sucias, que era prácticamente propiedad de Manuel Bartlett y que la luz iba a subir de precio. Muchos acusamos de traidores a la oposición que se puso del lado de Iberdrola y en contra de la soberanía energética de México. Los señalados se hicieron las víctimas y el INE de Lorenzo Córdoba le ordenó a los diputados de Morena bajar la frase en un plazo de no más de 3 horas. Ahora Lorenzo Córdoba es un colaborador de Latinos y a los diputados del bloque opositor en esa sesión les seguimos llamando traidores a la patria. Un año, apenas uno menos una semana, hizo falta para que el presidente López Obrador hiciera el anuncio de que México compraba 13 plantas de Iberdrola. Le llamó una nueva nacionalización, pues implica que el Estado mexicano al final del sexenio operará el 65% del suministro, pasando en lugares como en el norte del país del 7% al 45%. Es un poco más que lo propuesto en la reforma constitucional que rechazó el bloque de Claudio X González. Atrás queda la guerra legal que eliminó los contratos de Iberdrola en los que simulaba sociedades de autoabasto con los Oxxos, por ejemplo. Ocurrió en Tamaulipas, en Nuevo León y en San Luis. Quedaron atrás también la multa de 9,000 millones de pesos que Iberdrola tenía que pagar por ocultar que estaba vendiendo energía a quienes ni siquiera figuraban en sus autoabastos, ya de por sí simulados. El juez Ramón Lozano Bernal no tardó ni un mes en amparar a Iberdrola, pero él mismo empezó a ser investigado por falsificación de documentos. En la transmisión que hizo el presidente López Obrador del acto de compromiso, el presidente global de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán,
dijo que respetaba las leyes mexicanas en cuanto a la soberanía sobre sus recursos naturales. Es una Iberdrola disminuida, con una deuda de 45,000 millones de euros, que ha vendido el 49% de sus plantas en varias partes del mundo, entre ellas la mitad del parque eólico marino en Alemania, la red en Gran Bretaña, el gasoducto en Estados Unidos y un parque en Palma de Mallorca, y cuyo presidente, Sánchez Galán, fue acusado en España de utilizar a un policía nacional, José Manuel Villarejo, para espiar a los pobladores que se oponían a la instalación de sus parques de viento, para que investigara la vida privada de los ejecutivos de otras empresas eléctricas que planeaba comprar, como Endesa, y para que le transcribieran sus conversaciones privadas, cuentas personales, planes y amoríos. En la misma mesa del Palacio Nacional en la que se sentaron los directivos de Iberdrola estaba López Obrador, respaldado por la decisión de la Suprema Corte de Justicia del 7 de abril de 2022 de no invalidar la ley eléctrica que fortalecía a la CFE. No había ocurrido nada de lo que dijo la oposición. Ni subió el precio de la luz, ni Manuel Bartlett se convirtió en el dueño de la paraestatal, ni la inversión extranjera se ahuyentó. Todo lo contrario, en 2022 fue de 35,000 millones de dólares, la más alta de los últimos 7 años. Sobre Bartlett hay algo más que decir. La oposición lo implica en el fraude de 1988 que ni Acción Nacional ni por supuesto el PRI denunciaron jamás. Nunca olvidan que quien lo ordenó, Miguel de la Madrid, fue el padre de uno de los precandidatos a la presidencia del bloque opositor, Enrique, y que a quien benefició, Carlos Salinas de Gortari, es el tío de otra de sus precandidatas del PRIAN de Claudio X González, Claudia Ruiz Massieu. La oposición grosera, calumniadora e ignorante de la sesión de los diputados de hace casi un año tuvo que reaccionar a la nueva nacionalización eléctrica. Lo hizo desde lo único que les queda, hacer el ridículo. Empecemos por la senadora Xóchitl Gálvez, excomisionada de Pueblos Originarios de Vicente Fox. Ella, que había asistido a la sesión del Senado del 14 de diciembre pasado disfrazada como una botarga de dinosaurio, escribió en Twitter: «Estarán brincando de gusto. Los dueños de Iberdrola se deshacen de varios activos viejos que producían energía con combustibles fósiles y tendrán 6,000 millones de dólares para invertir en renovables. Los caprichos presidenciales salen caros». Por reaccionar demasiado pronto, a la senadora se le olvidó que en la lista de lo adquirido para México está el Parque de Energía de Viento de Oaxaca, que evita anualmente la emisión de 92,000 toneladas de CO2. Para Xóchitl Gálvez no existieron las batallas legales para cancelar los contratos simulados de Iberdrola, su capacidad cada vez más acotada de subsistir en un país que le empezó a cobrar la transmisión, que le prohibió las corruptas sociedades de autoabasto, que le dio preferencia a la energía de las hidroeléctricas del Estado. Para ella, Iberdrola es bien lista y se deshizo de plantas fósiles, cuando hace apenas un año su partido, Acción Nacional, decía que Iberdrola producía energía limpia de la nada, sin el uso de combustibles. Quizás la senadora Gálvez debería no opinar sobre energía, ya que el 2 de abril de 2019, cuando trató de interrogar a una aspirante a comisionada de la CRE, se hizo bolas entre kilowatts y megawatts. Pero sigamos con la reacción de Enrique de la Madrid, aspirante a candidato de sus partidos PRI, Acción Nacional y PRD. Escribió en la misma red social: «No hay medicinas, no hay hospitales, no hay seguridad, no hay empleos ni bienestar, pero eso que siga la CFE creciendo, que es el verdadero proyecto estatista de la 4T, lo que es no entender cómo ayudar a millones de mexicanos a superar la pobreza». El mismo de la Madrid ha propuesto, sin reírse, que para eliminar la pobreza en México, cada rico caritativo debe adoptar a un mexicano, y que con la buena voluntad de una persona se puede sustituir los derechos constitucionales.
Se le pasó al licenciado de la Madrid pensar que la CFE ha permitido que no suba el precio de la luz, costo que es parte de la definición de pobreza. Para él, la compra de plantas de Iberdrola es estatismo y no soberanía nacional en un recurso que es estratégico para desarrollar, por ejemplo, la industria que ha llegado a niveles récord a México. Es como los integrantes de la Marea Rosa que se quejaban de que se hiciera un aeropuerto, un tren, una planta solar y una refinería en lugar de financiarle la tintorería a los consejeros del INE. Y hablando de la Marea Rosita del INE, no se toca, los que también se manifestaron fueron los de Sociedad Civil AC, es decir, los que respaldan a Ana Lucía Medina Galindo, exdiputada de Acción Nacional en Michoacán, y que franqueó a José Waldemar en la primera marcha, la de noviembre de 2022, después de hacerlo con Claudio X González en el Poliforum, en la presentación de Unidos, en septiembre del año pasado. Esta exdiputada escribió: no queremos ser aguafiestas sobre lo que AMLO anunció respecto de la compra de plantas de Iberdrola en México. Se trata de un fondo privado que se llama Mexico Infrastructure Partners, vieron como Infrastructure, no como Peña Nieto, que compró en $6,000 millones una serie de plantas que eran propiedad de Iberdrola. No se trata de ninguna renacionalización de nada, así en mayúsculas. Las plantas siguen siendo propiedad privada, en mayúsculas. Los dueños son Mexico Infrastructure. Fonadín está dando las garantías suficientes al fondo para que ellos puedan realizar la operación con Iberdrola. Dentro de esta jugosa operación, CFE operará las plantas adquiridas por Mexico Infrastructure Partners. Seguro más adelante nos enteraremos de los detalles. Interesante que una empresa europea líder en energías limpias venda plantas depreciadas a gas en México. Quizás sus metas medioambientales en la regulación europea le forzaron a salir de ese mercado contaminante. Piensa mal y acertarás. Así como la exdiputada de Acción Nacional en Michoacán se hizo pasar por sociedad civil, así también hace pasar el amparo de un fondo de inversión por una privatización, cuando todos los que vimos el mensaje del presidente sabemos que es el Fondo de Infraestructura del gobierno el mayoritario en la operación y que la CFE operará y cobrará por el suministro que antes cobraba Iberdrola. Usa la misma confusión entre panistas avergonzados con sociedad civil sin partido para decir que no hay nacionalización, cuando será de la nación el 55% del suministro y el 65% del mismo al final del sexenio. A la panista embosada se le olvidó destacar lo que dijo el secretario de Hacienda en la reunión en Palacio Nacional. Dijo: el Fondo Nacional de Infraestructura, es decir, el del gobierno, tendrá la mayoría del capital de esta transacción y será el vehículo especial para refinanciar la operación. Luego, para no pensar bien, la diputada escurre la misma idea de la senadora Gálvez, que la venta de Iberdrola es para que ésta se deshaga de sus plantas contaminantes, no de que es una empresa que jamás ha podido competir sin que los estados nacionales le den todas las ventajas posibles en contra del interés general. A menudo le sucede esto a la oposición. Dan argumentos contradictorios. Así, si una empresa privada compró las 13 plantas y resulta que estas son chatarra contaminante, pues entonces los del Fondo de Inversión Privado son unos idiotas porque están gastando $6,000 millones en basura industrial. El diputado Jorge Triana se subió al tren del mame y sin miedo a la inexactitud histórica o técnica, opinó: oigan, el mismo genio que han nacionalizado 3 veces en este sexenio el litio, que está nacionalizado desde 1857, ahora nacionaliza, entre comillas, la industria eléctrica comprando plantas chatarra a cambio de endeudarnos con $6,000 millones. Curioso concepto de nacionalización. Triana se las arregló para decir 4 mentiras en menos de 3 líneas. Dice que Andrés Manuel ha nacionalizado 3 veces el litio.
No tengo idea a qué se podría estar refiriendo si el decreto solo es uno, el del 18 de febrero pasado. Dice que el litio está nacionalizado desde 1857, es decir, 122 años antes de que empezara su exploración. Dice que las 13 plantas en Monterrey, Altamira, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale, Baja California, Topolobampo, junto con el Parque Eólico Terrestre en Oaxaca, son chatarra, cuando hace un año su partido, Acción Nacional, los elevó a la cúspide de la tecnología renovable, a tal grado que prefirieron ser llamados traidores a que se defenestrara a la modernidad energética. Ahora que pasan de ser españolas a mexicanas, ya son chatarra, piratas, inservibles. Es el mismo resorte de siempre de la derecha. Si es extranjero, es mejor. La última mentira de Triana es que nos endeudamos, cuando cualquiera que haya escuchado al secretario de Hacienda sabe que precisamente el uso de los fondos de infraestructura evita la contabilidad como deuda. Hace un año, la oposición financiada por Claudio X González votó en contra de permitirle al Estado mexicano decidir sobre su política eléctrica. Hoy que Iberdrola se despide de México y sus plantas pasan al control del Estado, vuelven a exhibir una táctica que no les ha favorecido nunca: el tomar una postura en función del presidente. Así como sus posturas no vienen de los principios, tienen que esperar a lo que hace López Obrador para posicionarse en contra. Así se la han pasado, no en este año, sino en todo el sexenio, brincando al lado opuesto del presidente sin tener jamás un plan propio o unos principios o unos argumentos. Es la táctica de retorcer la realidad para que se adapte a una fantasía que tienen, que Andrés Manuel López Obrador perjudique al país y ellos vuelvan como salvadores de la situación. El único problema que tienen es que su símbolo es una senadora que se disfraza de dinosaurio. Muchas gracias por escuchar.